Muy bien. Varón Lucero no. Bojorques. Presente. Borboa. Presente. Villegas. Bran Villegas. Señorita Bran, no está. Muy bien. Cayú, Oscar. Presente. Castro Vázquez. Presente. Cervantes Acosta. Presente. Chaires. Presente. Corchado Salazar. Corchado Salazar. Corona Cabuto. Corona Cabuto. Cortés Pérez. Cortés Pérez. Camila, ¿no? Ay. Cruz Montes. Cruz Montes. Todos dormidotes. Cuevas. Presente. Espinosa Hernández. Presente. Estrada Yadier. Presente. Félix Benítez. Presente. Figueroa Sánchez. Presente. Flores Gamboa. Presente. García Domínguez. Presente. García Flores. Jessica. Jessy. Gastelum. Gastelum. Andrea. Gil Salazar. Gil. Casi no puedo abrir mi chat. Déjame compartir. Espérenme. Ahí está Miguel ya. Ahí está. Ya te leí. Dejé de compartir porque no me deja. Muy bien. Gil, ya te perdí aquí. Ahí está. González José Ramón. Presente. González Leslie. González Leslie. Bien. González Van Dijk. Presente. Ok. Ya no te voy a preguntar por ti, Miguel. Sí, me di cuenta, no te preocupes, no te puse falta ahí. Tienes asistencia. Grijalva Cota Saúl. Sí. Gutiérrez Montoya Jesús Santiago. Gutiérrez Montoya. Gutiérrez Camila. Presente. Ya está. Jauregui Alan. Jauregui. Okay. Madrid. Presente. Maitorena. Presente. Méndez. Méndez Jacobo Natalie. Mendoza Somoza. Presente. Munguía. Presente. Niebla. Presente. Orduño. Presente. Parada. Entonces es problema, María Fernanda, de tu configuración de audio. Checa ahí en el micrófono la configuración de audio. A lo mejor está silenciado. No me escuchas. Rodríguez. Pues si no me escucha, no, ¿para qué le explico? Si no me escucha nada, ahorita le estoy pasando lista. Briana. Presente. Salas. Presente. Valadez. Presente. Velázquez.
Presente. Venegas. Venegas, ¿no? Y Vivian. Bueno, Venegas es la que no. Ay, me quiero dar gripa. No ve. Para los que entraron o acaban de entrar, vamos a ocupar los dos libros, libro web y el libro media. Vamos a empezar con el libro media. En la página número 138, ¿ok? Página 138. Para poder contestar las secuencias que tenemos como actividad, vamos a irnos rapidito. Entre más manitas se levanten y digan yo quiero leer, yo quiero participar, pues más rápido se va la clase y más temprano nos vamos, ¿ok? Aquí hago una aclaración, no sé si la hice ayer o nada más se la hice al tercero B. En la nueva reforma educativa que les tocó a ustedes, donde se cambian los libros y si la historia de México se da en 2 años, y historia universal se manda primero, y bueno, todo ese cambiarío que hicieron, conforme estoy ahora trabajando, también es mi primer año trabajando con historia de México, con la reforma en tercero, porque el año pasado ustedes llevaron la nueva historia de México, pero los de tercero llevaron la anterior. Y me doy cuenta que el libro te trae del tingo al tango, así como con las películas de flashback, ¿no? Que están al futuro y luego al pasado y luego vuelven al presente y así te trae. Entonces nosotros estábamos viendo el porfiriato. Y después del porfiriato te manda a la revolución, dices, bueno, así de golpe y porrazo te manda a la revolución mexicana. Y dices, ok, es la revolución mexicana. Pero el tema de ahora, el que sigue, así secuencialmente en el orden que te lo están pidiendo que lo enseñes, te manda a cosas que pasaron hace 3, 4 años. Y ahorita que estemos leyendo se van a dar cuenta que son problemáticas actuales. De la revolución se brincan casi 100 años y órale, vamos a ver esos temas. Y el segundo tema, la secuencia 11, la 12, que es la que tenemos a trabajar, se devuelven a la Revolución Mexicana. Y así se la llevan. No sé, para que no crean que yo me volví loca. Así está en el orden secuencial, o sea, van del siglo XXI al siglo XX, del siglo XXI al siglo XX. Se están brincando así, no sé por qué lo hacen, pero así lo hicieron. Para no quitarles ya más tiempo, vamos a solucionar esto. Yo empiezo y ustedes me van a seguir, ¿ok? Vamos aquí en la secuencia 11, sesión 1, página 138, tema pasado-presente. Pues estos temas de pasado-presente son los que del pasado te brincan al presente. Ay, no sé por qué, no me gusta, pero bueno, yo me hice los libros. Dice, primer subtema, los grandes problemas nacionales. Dice que México enfrenta problemas o dificultades en diversos aspectos. Esto porque las decisiones políticas en las décadas recientes pues, no han conseguido los resultados esperados y han agravado los problemas que se pretendían solucionar. Algunos de estos retos no son nuevos y tienen raíces en el pasado. Entre otros, podemos mencionar el estimular el crecimiento económico nacional y regional, lograr condiciones justas en acuerdos comerciales como el UNSCA, antes conocido como el TLCA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora se llama UNSCA. Promover la convivencia democrática y un sistema eficiente de partidos políticos, establecer un ambiente seguro y sin violencia y asegurar respeto a la diversidad y a los derechos humanos y culturales. Esos son los 4 grandes problemas nacionales, casi nada, o sea, todo. El respeto a la diversidad, los derechos humanos, establecer un ambiente seguro y sin violencia, democracia eficiente,
y pues todo lo cuestión económico, ¿no? El crecimiento económico. Ahora, ¿quién me ayuda a leer retos económicos, por favor? Necesito que me lean estos 3 párrafos una sola persona. ¿Quién dice yo? O los escojo. Ya, yo. Como siempre, Miguel, tú siempre al A tiro. partir de la segunda mitad del siglo XX, México ha tenido algunos cambios en su estrategia económica. Como veremos más adelante, pasó de una economía agraria a una industrial y proteger la protección mediante aranceles a insertarse a una economía globalizada. Por ello adquirió importancia los recuerdos comerciales internacionales. En el TLSAN es uno de ellos, fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá en 1992 y entró en vigor 2 años después. Este acuerdo comercial entre 3 países contribuyó a estabilizar la economía mexicana, que estaba en crisis después de décadas atrás. Estos acuerdos a la fecha no están libres de discusión y controversias. La cooperación económica ha permitido recibir mayor inversión extranjera, usar mejores tecnologías, exportar más e importar productos diversos para que los consumidores nacionales los adquieran a precios relativamente accesibles. Gracias, corazón. Ahora necesito... ¿Alguien más me lea esta segunda parte del texto? ¿Textos económicos? Diana. Sin embargo, el Telecán también ha afectado al mercado nacional. Las empresas mexicanas compiten con dificultad con las extranjeras porque no cuentan con la tecnología necesaria. Además, pueden percibirse otros efectos. Por ejemplo, el aumento de industrias ha provocado daños ecológicos en diversas regiones. La importación de productos agrícolas de Estados Unidos y Canadá ha afectado a los trabajadores del campo. Se ha hecho poco por mejorar el salario y las condiciones de los trabajadores. Todo lo anterior ha provocado diversos problemas como el deterioro de la calidad de vida, mayor desempleo, estancamiento en los salarios, incremento de la pobreza y aumento de migrantes que van del campo a la ciudad o al extranjero en busca de mejores oportunidades para subsistir. Muchas gracias. Retos políticos, ¿quién dijo yo? 2 párrafos, estos 2, retos políticos, ¿no? Yo los leo, profe. Gracias. Adelante. El sistema político mexicano también atraviesa dificultades. La derrota en las elecciones del año 2000 del Partido Revolucionario Institucional, que se había mantenido por más de medio siglo en el poder, representó en su momento una transición del Estado mexicano hacia la vida democrática. La transición a la pluralidad política, sin embargo, no ha sido fácil. A partir de aquel año, los partidos que han encabezado el gobierno federal han mostrado poca experiencia o capacidad para resolver los rasgos económicos, políticos y sociales. Además, se ha generado un clima generalizado de desconfianza hacia los procesos electorales y las autoridades que los coordinan, como sucedió, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. Gracias. Sí, habla que en el 2000, cuando ganó Vicente Fox, era la primera vez que en México ganaba un partido de oposición, en este caso el PAN. Desde que Plutarco Elías Calles fundó el PRI, aunque en ese momento tenía otro nombre, después se fue modernizando el PRI, hasta primero se llamó PNR, después PRM, y en los años 60 cambió a PRI. Imagínense, desde el gobierno de Plutarco Elías Calles, que fundó el PRI, en ese entonces se llamaba PNR, siempre en México había gobernado el PRI. En el 2000 hubo un cambio, la primera vez que ganaba un partido de oposición, en este caso el PAN, y lo representó pues en el gobierno de Vicente Fox. Después, en las elecciones del 2006 con Felipe Calderón y en 2012 con Peña Nieto, pues se habló mucho del fraude electoral. Entonces, cada vez menos la comunidad o el pueblo mexicano cree en lo que es el instituto electoral, ¿no? Los fraudes estaban a la orden del día
y la desconfianza en el sistema es muchísimo, es muchísimo. ¿Quién me ayuda a leer lo que resta de esta sección? Estos 3 parrafitos, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿No? Muy bien, Chaires, tú. La credibilidad de las autoridades y la estabilidad del país ha sido mimadas también por un problema generalizado de corrupción en varias estructuras de gobierno y en las instituciones como sindicatos, universidades y organismos. Los resultados han sido un clima de abusos, favoritismo, enriquecimiento, desvía de recursos e impunidad. Corresponde a la ciudadanía, a los participantes políticos y a las autoridades la reconstrucción del sistema político. La primera mediante la participación activa e informada, los segundos mediante la información de la clase política corresponsable y comprometida con un proyecto incluyendo la nación, las autoridades mediante una administración honesta y eficiente y la rendición de cuentas a sus gobernadores a través de mecanismos de transparencia. ¿Te sigo? ¿Te quedaron todo en línea? Promover una convivencia democrática en el país es un reto que nos corresponde a todos los mexicanos. No es un asunto de partidos o banderas. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Ahí está. María José Castro, ¿me ayudas a leer retos sociales, por favor? Estos 2 párrafos, nada más. México presenta desde hace décadas un problema creciente de violencia. Existen varias razones que lo explican, como bajo crecimiento económico, la falta de oportunidades de desarrollo o la corrupción. Algunos efectos de esto son el aumento de desaparecidos, torturados o enfrentamientos entre grupos armados y el ejército. Un ejemplo para darnos una idea del problema, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el número de homicidios a lo largo del territorio mexicano se ha incrementado de la siguiente manera. Gracias. Tenemos que en el periodo del 2000-2006, que fue el gobierno de Vicente Fox, el número de homicidios registrados, hay que recordar que estos son cifras oficiales, ¿no? Las cifras que el gobierno aporta como datos reales. Siempre hay que tener en cuenta que los números que el gobierno da están siempre muy por debajo de la realidad. Son los que ellos supuestamente tienen registrados con documentos y denuncias, etcétera, pero sabemos que hay muchos que están un poquito maquillados. Pero en el gobierno de Vicente Fox estamos hablando que hubo alrededor de 60,000 homicidios a nivel nacional. En el 2006 a 2012 estamos hablando de 120,324 homicidios, de homicidios violentos. Y que este fue el gobierno de Felipe Calderón cuando inicia la lamentada guerra contra el narcotráfico. Y en el 2018, 2012 al 2018, aunque la cifra está hasta el 2017, porque este libro está actualizado hasta el 2017 nada más, no tiene cifras del 2018 a la fecha. Entonces, hasta el 2017, en el gobierno de Peña Nieto, iba un numerito fabuloso de 217,000 homicidios violentos. Entonces, yo voy a leer esta parte de aquí y luego ya les voy a pedir que me ayuden, ¿no? Dice, el incremento de la violencia está íntimamente relacionado con la presencia de grupos criminales organizados o carteles. Se piensa que muchos de ellos han proliferado ante la indiferencia de las autoridades, incluso coludidos con ellas. El poder de estas organizaciones ha dañado el Estado. Estas han impuesto algunas autoridades gubernamentales, policiales y militares mediante la intimidación o el cohecho.
Esto quiere decir pues, que la violencia ha aumentado y al parecer, vamos a poner entre comillas, o sea, al parecer tiene que ver con que estas mismas organizaciones delictivas han intimidado a las autoridades, la policía, la Guardia Nacional, o se han coludido con ellas. El cohecho quiere decir que están de acuerdo los dos, entre los dos se ayudan para cometer los actos delictivos. Unos lo hacen y los otros hacen de la vista gorda. O los apoyan o les enseñan, ya saben cómo se manejan esas situaciones. Lamentablemente sabemos cómo se manejan esas situaciones. La incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la población ha orillado a algunos miembros de la sociedad civil a buscar soluciones propias para enfrentar la violencia y salvaguardar el bienestar de las comunidades. Un ejemplo son los llamados grupos armados de autodefensa que buscan protegerse por su propia cuenta y con sus propios medios, y han surgido en los estados con mayor violencia, ocasionadas por el narcotráfico como Michoacán, Guerrero y Jalisco. En estos estados de la República, en vista del por poco éxito o nada que han hecho las autoridades por protegerlos ante el crecimiento del narcotráfico, han organizado grupos, vamos a llamar grupos guerrilleros, que se han armado como han podido y se llaman grupos de autodefensa, pequeños ejércitos de poblaciones, de campesinos, de gente en las poblaciones donde se esconden estas personas nefastas y no les ha quedado más que defenderse ellos mismos. Los derechos humanos también presentan una crisis en México. Organizaciones civiles, organismos internacionales como la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, han reportado en los últimos años graves casos de abuso por parte de los cuerpos policiales y el ejército, como dice, ejecuciones extrajudiciales, es decir, homicidios cometidos por un servidor público, uso desmedido de la fuerza pública para reprimir a ciudadanos que se manifiestan contra el gobierno, tortura, detenciones sin orden judicial y desapariciones forzadas. Dos casos recientes sucedieron en el 2014. El primero fue en Tlatlaya, Estado de México, donde militares asesinaron a 22 personas. El segundo fue la desaparición de 43 estudiantes en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. A esto suman las amenazas contra activistas sociales, el asesinato de periodistas, el aumento de los feminicidios y el ataque con los migrantes. Todas estas, y ahí la lista puede seguir creciendo y creciendo y creciendo de los abusos cometidos por las autoridades a población civil. No basta con la proliferación de cárteles del narcotráfico, sino que también ellos ponen su granito de arena para empeorar la situación. Necesito que alguien me ayude a terminar de leer estos dos parrafitos, por favor. Valadez, ¿me ayudas, por favor, en estos dos? Bueno. Según cifras del INEGI, en los últimos 10 años han sido asesinadas 22.482 mujeres, en todos los casos con exceso de violencia. Por su parte, México ha sido considerado uno de los países donde el ejercicio de la actividad periodística representa mayor riesgo, lo que exhibe el peligro de ejercer la libertad de expresión. De igual manera, un significativo número de migrantes centroamericanos que cruzan México para tratar de ingresar a Estados Unidos han sido asaltados, secuestrados y asesinados en el país. Muchísimas gracias. Luego tenemos los retos culturales. ¿Quién me ayuda a leer estos retos culturales? Nancy, por favor, ¿me ayudas con dos párrafos? Retos culturales. Este ambiente de violencia y desigualdad ha incrementado los problemas culturales como la intolerancia y el no reconocimiento del gobierno a las comunidades indígenas y su territorio por privilegiar los intereses económicos de empresas transnacionales. De igual forma, en los últimos años se ha observado una disminución de los recursos gubernamentales destinados a las instituciones educativas y culturales. Esto ha afectado el desarrollo cultural del país e impide garantizar el derecho a la educación a todos los mexicanos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Mendoza, ayúdame a leer con estos dos párrafos, este y este, en ese frente, desde aquí. Está el puntero aquí. Frente a este párrafo.
panorama es necesario comenzar la reconstrucción del país, pero esta labor solo podría conseguirse adquiriendo un auténtico compromiso enfocado en buscar el bienestar de la población y no solamente el de los grupos en el poder. En este proceso los ciudadanos tenemos la obligación de participar, pues solo demandando, solicitando y exigiendo a las autoridades que den solución a los problemas aquí estudiados se podrían obtener un resultado esperado. Muchas gracias. Lamentablemente para México, en el último gobierno, los retos culturales van a crecer y no solamente por la pandemia. En los últimos 2 años, el presupuesto a la educación ha disminuido. En vez de aumentar, estadísticamente el presupuesto gubernamental enfocado a la educación siempre va en aumento. Actualmente es el año los años que menos se han invertido en educación, es decir, le disminuyeron. Como si la situación educativa en México fuera tan buena, lo que menos necesita es quitarle presupuesto a la educación. Espérame, ya casi vamos a terminar. Que te hagas grande, te digo el libro mendigo. Dice, la integración de los jóvenes a la sociedad, yo lo voy a leer. El perfil de la población mexicana del siglo XXI es diferente al de otras épocas. Ahora hay más niños y adultos que personas de la tercera edad. Predomina la población entre los 0 y 29 años. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, esta tendencia alcanzará su máximo en el 2020. Los resultados del censo del 2020 pues aún no empezaron en el 19, en el 20, inicios del 20, ¿no? Antes de la pandemia. No sé siquiera si terminaron porque empezaron a principios de marzo y recuerden que en marzo pues ya nos estuvimos confinados desde marzo. Así que no sabría decirles si el censo del 20 se terminó y concuerdan con estos datos. Esto significa que hoy existen más personas de edad de trabajar y menos población económicamente dependiente. Este fenómeno se conoce como bono demográfico y su importancia implica un crecimiento económico. Esta era la proyección que había en el 2017. Supuestamente, es una realidad, no supuestamente. La población joven es mayoría. Es un país de gente joven. Hay muchísima gente joven, demasiado joven, y mucha en la edad laborable. El problema es que nada de estos datos sirven por la situación actual. Se supone que ahora en el 2020 se tendría que haber un crecimiento económico, porque estas personas estarían produciendo, estarían trabajando y estarían ganando. El problema es que hace 9 meses las tasas de desempleo están por los suelos por la situación del COVID. Así que todos estos datos, o sea, las tablas ya no nos sirven, no hay crecimiento económico, al contrario, estamos en una situación mucho desempleo. Entonces, para ver qué es lo que va a pasar después de esto, estas proyecciones, pues como son proyecciones, no contaban con la astucia del COVID, cambiaron. Ya lo veríamos más adelante qué es lo que va a pasar con la economía y con todos estos jóvenes que son la mayoría en el país. Ok, entonces, esta es la lectura para contestar la secuencia. Ay, déjenme. Dejo de compartir porque lo mío está contestado. ¿Cuántos minutos? No, salimos y volvemos a entrar, por favor, para ya contestar el libro web. Ya saben, yo les leo las preguntas y ustedes me dan las respuestas. Salimos y entramos, please. Quedan 4 minutos. Mejor vamos a salirnos y volver a entrar.